Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 20. Izuku podría haberse desmayado en el acto cuando Aizawa reveló que no serían responsables de las lesiones que Bakugo y Stein habían recibido en Osu. Inicialmente pensó que Aizawa los había retenido porque todos serían castigados por los extremos a los que ellos, e Izuku en particular, habían llegado en esa pelea. Toda la tensión abandonó su cuerpo como si lo hubieran escurrido como una toalla mojada. En cambio, se concentró intensamente en la explicación de Aizawa sobre lo que sucedería a partir de ese momento y llegó a la conclusión de que era necesario. Él y su madre no podían quedarse en ese apartamento. Izuku lo había pensado desde la primera vez que Bakugo atacó justo después del festival deportivo, pero ahora estaba seguro. Estaba seguro de que su madre estaría de acuerdo. Lo único que le preocupaba eran Ochako y sus padres. Tenían un negocio que dirigir. No podían dejarlo todo y esconderse en Lawa solo porque algún maníaco lo odiaba. Eso sería muy injusto para ellos. Izuku no pensó que también significaría conocer a los padres de Ochako. Ida y Todoroki también serían desplazados de sus hogares, junto con sus familias. Eso era absolutamente injusto. Todo porque Bakugo no podía aceptar la realidad. Menudo desastre. ¿Es voluntario?, preguntó Todoroki de repente. Todas las miradas se posaron en él. Izuku creyó ver cierta inquietud en su rostro, pero estaba bien disimulada, así que no estaba seguro. Sí. La situación solo les afecta a ustedes cuatro, así que no podemos decirles a todos que abandonen sus casas. Sin embargo, podemos pedirles que acepten, lo cual les recomiendo encarecidamente a ustedes cuatro, dijo Aizawa. Dudo que mi padre acepte esto. ¿Crees que el héroe número 2 no puede proteger a sus propios hijos?, preguntó Todoroki con el ceño fruncido. Si es tan arrogante, lo dejaré intentarlo y fracasar. All Might no pudo vencer las fuerzas en juego aquí en la USG. Explícaselo bien, y estará de acuerdo fácilmente, replicó Aizawa con una de sus aterradoras sonrisas. Aún así no querrá perderme de vista. Nunca le ha gustado que sus hijos se vayan de casa, dijo Todoroki. Izuku lo miró fijamente y se preguntó por qué se oponía a esto. Tenía la oportunidad de alejarse de su padre, el responsable de la existencia infernal de toda su familia. ¿Y qué había estado a punto de decir antes de corregirse? Definitivamente no niños. Tal vez herramientas. Eso encajaría con la imagen de Endeavor que Izuku tenía firmemente fijada en su mente desde que Todoroki le había explicado la historia de su familia durante el festival deportivo. Tal vez no era tan simple como alejarse de su padre. Todoroki tenía hermanos, Izuku sabía que los tenía, así que tal vez estaba preocupado por ellos si aceptaba la oferta, pero ninguno de ellos lo hizo. Eso era comprensible, e incluso admirable. No debería haber asumido que solo porque no tenía sentimientos hacia su propio padre escoria, eso no significaba que Todoroki fuera el mismo. Claramente todavía tenía algunas cosas que resolver. Izuku también. Todos también. Aunque también vengo de una familia de héroes, haré todo lo posible para convencerlos de que acepten la oferta. Mis padres están jubilados, y mi hermano mayor aún no puede caminar, y mucho menos defenderse si alguno de esos villanos ataca. Soy el único apto para heredar el título de Ingenium, y por lo tanto tengo la responsabilidad de proteger a mis seres queridos. Si eso significa dejar nuestro hogar por el momento, lo aceptaré, dijo Ira, con la verbosidad habitual. Fue realmente agradable verlo actuar como él mismo de nuevo. Creo que será una batalla, pero mis padres deberían entender por qué es necesaria, dijo Ochako. Esbozó una sonrisa que Izuku supo al instante que era falsa. ¿Y tú? Sí. Solo somos mi mamá y yo. Seguro que estará de acuerdo, dijo Izuku. Intentó sonreír, pero no lo consiguió. Su incapacidad para protegerla era la razón principal de todo esto.
Claro que iba a asegurarse de que supiera lo importante que era mantenerla a salvo dentro de la UA. Lo que pasó con ella y Bakugo no podía volver a ocurrir. No permitiría que volviera a ocurrir. Genial. Como dije, mañana recibirán una explicación más detallada del sistema con los formularios de permiso para que sus padres los firmen. Si tienen preguntas, probablemente el formulario pueda responderlas. Si no, no duden en preguntarme, dijo Aizawa con sequedad. Se giró para irse, pero se detuvo un momento. Tienen mucha suerte de haber sobrevivido, pero vi las grabaciones de esa pelea. Todos tienen el potencial de ser grandes héroes. Sigan adelante. Aizawa se fue después de eso. Izuku se quedó atónito y en silencio. Acababan de recibir un cumplido de la seriedad. Inaudito, sobre todo para Izuku. Era una exageración, Izuku lo sabía, pues ya había recibido cumplidos de Aizawa antes, aunque se contaran con los dedos de una mano. Se sentía vacío después del comentario tan mordaz sobre su actuación en el Kirk Tag, pero Izuku podía aceptar que probablemente nunca le caería bien a Aizawa. No quería. Izuku estaba allí para aprender de Aizawa, no para que lo mimara, aunque el tipo se relajara. Tras esa breve conversación, no hubo nada que decir. Los cuatro se fueron a casa y se embarcaron en la misión de convencer a sus familias. Las cosas iban a cambiar a partir de ahora, era inevitable, así que ¿para qué luchar? El fin de semana siguiente, Izuku y su madre empacaron sus cosas del apartamento y se prepararon para mudarse usando el camión que Wales había alquilado. Fue fácil convencerla. De hecho, apenas había terminado la condena, Inko aceptó con entusiasmo mudarse del apartamento donde habían vivido la mayor parte de la vida de Izuku. Ninguno de los dos dormía tranquilo en su casa, y ambos querían estar lo más seguros posible de ahora en adelante. Así que se mudaron al edificio relativamente pequeño que Wa había construido desde que se anunció el sistema de dormitorios. Llegaron al terreno designado para los dormitorios del curso de héroes y descubrieron que un número sorprendente de miembros del 1A habían decidido mudarse, aunque los demás no habían tenido que traer a sus padres ni hermanos. El más reconocible fue Shoji, lo cual tenía sentido, ya que había oído a Shoji y Tokoyami hablar de cómo el primero había vivido en Fukuoka antes de alquilar un apartamento más cerca de Wa, como Ochako. Sato también había decidido mudarse a los dormitorios, e Izuku captó parte de la conversación que mantenía con Koda sobre hacer lo mismo desde Totori, con Koda respondiendo con señas que Izuku no pudo entender. Eso hacía 7, con Izuku, Ochako, Ida y Todoroki entre ellos. Izuku aumentó la cifra a 9 cuando Ashido y Kirishima aparecieron con equipaje después de haber tomado el tren desde Chiba juntos. De repente, Izuku recordó que se conocían antes de UA, algo que debería recordar en el futuro, ya que explicaba toda su dinámica con bastante facilidad. Izuku tuvo que corregirse de nuevo a 10 cuando, por desgracia, Aoyama apareció de la nada con demasiadas maletas para una sola persona. Izuku no odiaba a Aoyama, simplemente era demasiado. Los 4 estudiantes que habían estado presentes en Osu fueron separados de sus familiares cuando Aizawa y Present Mic aparecieron desde el dormitorio estudiantil. Mic lideró a la familia de los héroes de Osu. Izuku y Ochako lo abuchearon audiblemente mientras conducía a sus padres hacia el segundo dormitorio, más pequeño, al costado del edificio 1A. Además, el dormitorio 1A estaba ubicado junto a un dormitorio idéntico para 1B, que de hecho tenía un mayor número de estudiantes mudándose a 11. Ida, como el único representante de la clase presente, se acercó para intentar la diplomacia con una chica de largo cabello naranja y manos enormes que estaba usando para llevar un camión lleno de cosas a su dormitorio. Todoroki no se rió, lo cual no era tan sorprendente, pero a Izuku le había parecido gracioso. Mientras Ida se cansaba con su interminable cruzada, Aizawa los guió a través de un recorrido por su hogar lejos de casa. El edificio estaba destinado a albergar a los 20 estudiantes del 1A, 19 desde la expulsión de Bakugo, si todos estaban de acuerdo, lo que significaba que había espacio de sobra, ya que solo había 10. La primera planta era una zona común con baños, cocina, lavandería, sofás, televisión y otros servicios compartidos.
Las habitaciones empezaban en la segunda planta, con los chicos en el ala izquierda y las chicas en la derecha, para un total de 8 habitaciones por planta. Para dispersarse y aprovechar el espacio, Kirishima y Yashido corrieron a la última planta y cogieron una habitación cada uno. Con 4 plantas de habitaciones y solo 10 personas mudándose, probablemente no era mala idea si uno no quería que lo despertaran en mitad de la noche los vecinos inquietos. Izuku cogió una habitación en la tercera planta, simplemente porque usar las escaleras sería ejercicio. Ochako también intentó coger una habitación en la tercera planta, pero Aizawa lo impidió, y a ella e Izuku les llevó un segundo entender por qué. Ella aceptó rápidamente una habitación en el cuarto piso cuando lo hicieron, negándose a mirar a Izuku cuando Aizawa estaba cerca. Izuku pensó que era innecesario, pero tenía razón. No estaban allí para divertirse. Esto estaba sucediendo porque había ocurrido una tragedia. Los demás perdieron la buena onda después de esa charla. Aoyama y Todoroki pidieron habitaciones en el segundo piso, y Koda y Ida se unieron a Izuku en el tercero. Shoji alquiló una habitación en el cuarto piso, mientras que Sato se unió a Ashido y Kirishima en el quinto, para su gran diversión. Inexplicablemente, más tarde se asignó una habitación en el cuarto piso y se negó a explicar por qué. Izuku y los demás estudiantes que habían traído a sus familias fueron a ver cómo estaban cuando terminaron de arreglar sus habitaciones. Izuku intentó no perder la calma del todo, conociendo a 2 antiguos poseedores del apellido Ingenium, el hermano y la madre de Ida, y consiguió un autógrafo que guardaría para siempre. Todos sus padres insistieron en agradecer personalmente a los héroes que salvaron la vida de sus hijos, lo que provocó un intercambio caótico. Una mujer que Izuku supuso que era la madre de Todoroki se presentó, e Izuku luchó por no decir nada que insinuara que sabía lo que había pasado en la historia de su familia, pero cuando supo que en realidad era la hermana mayor de Todoroki, Fuyumi, se permitió relajarse un poco. La verdadera prueba fueron los padres de Ochako. Así que sales con mi hija, dijo un hombre corpulento que parecía ser de quien Ochako heredó su carácter extrovertido, y que Izuku sabía que se llamaba Daisuke Uraraka. Su tono era duro, como si lo desaprobara. Sí, señor, dijo Izuku, con una voz lastimosamente aguda y temblorosa comparada con la del hombre que tenía delante. Prometo que haré todo lo posible por tratarla bien. Vamos, papá. Dijiste que no lo harías. Gimió Ochako mientras su padre, aparentemente, se salía del personaje y esbozaba una gran sonrisa, antes de abrazarlos a ambos. Fue un alivio. Encantado de conocerte, Izuku Midoriya, dijo Kazuko Uraraka, un clon idéntico y mayor de Ochako. Ella, al menos, sonreía al inclinarse ante Izuku, quien intentó asegurarle que no tenía obligación de hacerlo, pero parecía que los Uraraka eran inflexibles. Hemos oído hablar mucho de ti. Yo también he oído hablar mucho de ustedes. ¿Saben? Respeto mucho cómo dirigen su propia constructora, dijo Izuku, lo que pareció sorprenderlos a ambos hasta que Ochako les explicó que había sido muy honesta sobre su situación. He leído que es difícil hoy en día, ya que las agencias de héroes y la propia comisión suelen encargarse de las operaciones de limpieza. Es como si ustedes también fueran héroes, ayudando a la gente a reconstruir después de que termina la guerra. Me parece genial. Por suerte, a los Urarakas parecía gustarles. Al menos, no lo odiaban. Una vez hechas las presentaciones, los héroes Osu, Izuku le rogaría a Present Meet cuando llegara la clase de inglés del lunes por la mañana que no se pusiera de moda, cenaron con sus padres esa noche, y lo pasaron bien. Los 4 se reunieron con sus compañeros en su dormitorio y les explicaron su situación para adelantarse a la inevitable avalancha de preguntas que algunos, Ochako definitivamente miraba fijamente a Ashido durante esa parte, les enviarían tarde o temprano. En resumen, fue un buen día. Izuku tenía a todos sus seres queridos en un lugar a salvo de la amenaza lejana que representaba Bakugo. Era todo lo que siempre había deseado. Ahora podía concentrarse de verdad en la escuela y en superarla para salir del otro lado como un verdadero héroe. Izuku se durmió esa noche emocionado por lo que podría pasar al despertar. Era la primera vez. El primer día de vuelta al colegio tras la mudanza, Izuku y Todoroki acabaron llevándose el ritmo camino del aula.
No sabía exactamente cómo empezar una conversación con Todoroki, ya que no habían interactuado mucho entre ellos, pero lo intentó. Era difícil pensar en algo de lo que Todoroki quisiera hablar, considerando que prácticamente no sabía nada de Todoroki como persona aparte de las horribles historias que le había contado a Izuku sobre su familia. ¿Qué tipo de comida le gustaba? ¿Prefería algún clima en particular? ¿Veía la televisión? Y, de ser así, ¿qué tipo de series y películas disfrutaba? Izuku declararía su amistad en un instante después de Osu, pero se dio cuenta, mientras caminaban juntos hacia clase, de que en realidad no habían hablado mucho. Era hora de cambiar eso. Me alegro de que hayas venido a los dormitorios, dijo Izuku. Todoroki claramente no esperaba una conversación, pues miró a Izuku con incertidumbre. Yo también. Mi padre intentó resistirse a mi decisión, pero le expliqué la fuerza que esos dos villanos tienen detrás. Nos despidió sin decir palabra después de eso. Eso está bien, dijo Izuku, casi como una pregunta. Tu hermana es maja. ¿Dónde están tus otros hermanos? ¿Acaso ellos y tu madre no aceptaron venir, o qué? Todoroki miró a Izuku con esos ojos entrecerrados que aún conservaban algo de su intimidante frialdad. Se dio cuenta de que debía haber dado un paso en falso y retrocedido. Si eso es privado, no tienes que hablar de eso. Solo tenía curiosidad. No, está bien. Mi hermano mayor, Natsuo, no vive con nosotros. Va a la escuela en Tokio y vive en el campus. Supongo que ahora tenemos eso en común, dijo Todoroki. Parecía sorprendido, aunque no desagradable, al descubrir que sí tenía algo en común con su hermano. ¿Qué está estudiando? Medicamento. ¡Qué genial! Es como si él también fuera un héroe. ¿De verdad? Preguntó Todoroki, frunciendo ligeramente el ceño. Supongo que sí. Nunca lo había pensado antes. Es una pena que no haya venido. Seguro que es simpático, dijo Izuku con una sonrisa. Tal vez. A Izuku le dio un vuelco el corazón al darse cuenta de lo que eso podría significar. ¿Y tu mamá? Ella, no he hablado con ella en años. La hospitalizaron cuando yo era muy pequeño. No la he vuelto a ver desde entonces. Dudo que hubiera venido si hubiera podido, dijo Todoroki. Su rostro se ensombreció ante eso. Izuku hizo una pausa en sus preguntas. No quería presionar a Todoroki a decir algo que no quería decir. ¿De qué otro tema podían hablar? Noté que tu don empezó a hacerte daño hacia el final de esa noche. Si hubiera sabido que tu fuego era peligroso para ti, no te habría presionado tanto para que lo usaras. Lo siento. Tranquilo. Agradezco que hicieran lo que hicieron. Tanto tú como Uraraka. Tenía razón. En realidad no me estaba rebelando, porque seguía bajo su yugo y seguía siendo miserable. Usar mi don como quiero es lo que realmente lo sacará de quicio. Tú también tenías razón. Quiero derretir la nieve y el hielo de las carreteras durante una tormenta de nieve. Quiero cocinar para los indigentes. Quiero encender una vela en un pastel de cumpleaños. Quiero hacer todas las cosas que él nunca pudo con su fuego. Aunque duela. Sobre todo si duele. Escuché algo en una entrevista hace unos años, dijo Todoroki. Su rostro se contorsionó por la concentración mientras parecía intentar recordar lo que estaba pensando. Hacer algo por alguien, aunque no te beneficie en absoluto y, de hecho, pueda hacerte daño en el momento, es la esencia del altruismo que hace de los héroes lo que son, dijo Izuku. Era una cita de Tirten que había pronunciado tras un incidente en el que se quedó atrapada dentro de un edificio derrumbado con una docena de niños para que no estuvieran solos mientras los rescataban. Me gusta mucho. Espero que aprendas a usar tu fuego sin lastimarte si te pasas de la raya. Debería adquirirlo con el tiempo. Esta vulnerabilidad a mi fuego no es natural. Es porque no lo he usado durante tanto tiempo que es como si los músculos metafóricos de esa mitad de mi don se hubieran atrofiado. No puedo arder tan fuerte como debería, y no puedo mantenerlo. A medida que lo use más, eso debería cambiar. Es diferente a... ¿A qué? Preguntó Izuku, notando cómo Todoroki había dudado y se había interrumpido. Tenía una mirada distante, preocupada y confusa. Tuve otro hermano una vez. Era el mayor.
Toya supuestamente tenía el mismo problema, pero nació con poca tolerancia a las llamas, a diferencia de mí. Esto es algo que yo mismo busqué y lo acepto, dijo Todoroki. Espero que domines tus llamas pronto, dijo Izuku con una mueca. No podía imaginar que partes de sí mismo se desprendieran cada vez que usaba decimación. Eso solo ocurría cuando se esforzaba al máximo, y solo le había ocurrido 1 o 2 veces en su vida. Cuanto más usaba su don al envejecer, menos ocurría. Parecía una auténtica tortura que ocurriera cada vez. Todoroki no respondió, simplemente asintió y ambos siguieron caminando en silencio. Llegaron al aula de uno, a poco después y se sentaron cerca el uno del otro. La mayoría de los demás de los dormitorios llegaron en grupo, y poco después, los que no se habían mudado a los dormitorios entraron al aula minutos antes de que comenzara la clase. Justo a la hora de inicio de la jornada escolar, con una precisión de segundos según el reloj de la pared, Aizawa entró en la sala. Parecía a punto de desmayarse, como siempre, y desde el podio, al frente del aula, miró a los estudiantes con los ojos rojos y el pelo erizado. La charla ociosa que había llenado la sala hasta entonces se silenció de inmediato, y Aizawa asintió para sí mismo al cabo de un momento, su mirada volvió a la normalidad y su cabello volvió a caer. Entonces hizo un anuncio. Escuchen, porque no voy a repetirlo. Es una lástima que tantas interrupciones hayan obstaculizado su educación este trimestre. Como creemos que eso va a cambiar, la dificultad de sus clases aumentará. A medida que nos acercamos al final del trimestre, los animo a estudiar para los exámenes en su tiempo libre. Ya no tendremos tiempo para juegos y evaluaciones de su nivel básico, como antes. Dedicarán todo su tiempo en clase a mejorar sus habilidades y peculiaridades. Si no pueden hacerlo, no tendrán éxito aquí. La temporada de exámenes, como todo aquí en la UA, será un desafío para los mejores, así que ninguno puede darse el lujo de relajarse ahora. Si creen que están a salvo y pueden relajarse solo porque evitaron morir en el campo, piénsenlo 2 veces. ¿Entendido?, dijo Aizawa. Izuku no se molestó en decir nada mientras el resto de sus compañeros murmuraban afirmativamente. ¡Qué manera de arruinar la atmósfera! Pero Aizawa no se equivocaba. La UA era una universidad de élite solo por sus cursos tradicionales. Su programa de héroes era el mejor del país. A veces, los mejores de los mejores no conseguían el éxito. Si Izuku quería triunfar en esta universidad, necesitaba tomárselo todo en serio y esforzarse al máximo, y más cada vez. No importaba si se trataba de un examen sorpresa o de los exámenes finales. Tampoco le bastaba con triunfar. Izuku no solo quería ser un héroe. Quería ser el mejor héroe, el héroe más grande que Japón haya visto jamás. Al principio, solo quería ser un gran héroe para poder demostrar que la gente se equivocaba y que alguien con su don podía lograrlo. Sin embargo, había cambiado desde entonces. Después del festival deportivo y de Osu, sus amigos habían empezado a cambiarlo. Izuku ya no quería simplemente fastidiar a la gente como héroe. Quería salvar vidas, ayudar a la gente lo mejor posible. Necesitaba fortalecerse al máximo, entrenar hasta dominar su don a la perfección para que los accidentes no volvieran a ocurrir. Nadie volvería a morir por sus manos. Sus manos solo ayudarían. Lo juró. Aprobar sus exámenes del primer trimestre fue un paso fundamental para lograrlo. Estaba absolutamente listo para afrontarlo. El tiempo pasó volando después de eso. Durante las siguientes semanas, pareció que todos en uno empezaron a tomarse las notas mucho más en serio, incluso los estudiantes que habían tenido un buen desempeño antes de la charla de Aizawa. Incluso Kaminari y Zero dejaron de hacer tantas bromas como antes. Mineta dejó de hablar casi todos los días, lo cual fue una sorpresa. Ochako habría jurado haberlo visto hablando con Tsu un par de veces y aún más extraño, habría jurado que Tsu había sonreído al menos una vez, pero no tenía mucho tiempo para preocuparse por el bajón tan drástico de la moral de sus compañeros. Después de la charla de Aizawa, se puso a estudiar a fondo sobre la seriedad con la que aún debían tomarse sus estudios académicos, y no pensó en mucho más hasta que pasaron las semanas.
Siguió pensando en su entrenamiento, por supuesto, y siguió el plan de comidas de All Might, que le estaba yendo de maravilla. Ella e Izuku no tuvieron muchas citas durante esa época, ya que ambos estaban preocupados por sacar lo mejor de sí en la escuela y no tenían mucho tiempo para nada más, pero lo lograron. Muchas sesiones de estudio privadas se celebraban en sus habitaciones, donde terminaban simplemente viendo una película juntos o hablando de lo que les rondaba la cabeza. Fue agradable, aunque ambos terminaron sintiéndose culpables por estar perdiendo tiempo que podrían haber dedicado al estudio. Fue durante una de esas citas de estudio que Ochako lo mencionó por primera vez. Le costaba ignorar cuánto estaba cambiando su cuerpo, y la conclusión a la que había llegado durante sus prácticas a veces le pesaba, como si supiera que estaba mal, pero no supiera por qué. No le había sentado bien dejar de lado sus preocupaciones sobre su cuerpo, ignorar lo que sentía al mirarse al espejo. No le convenía preocuparse tanto por esas cosas, y seguía siendo cierto, pero tampoco le convenía encerrar sus sentimientos y no permitirse sentirlos. Se sentía mal mirarse al espejo un día y notar que sus brazos eran más grandes que la última vez. Se sentía extraño notar de repente que su cintura era más delgada, sus piernas más firmes, su vientre más firme. Los resultados del entrenamiento de All Might también se estaban volviendo evidentes para las chicas. Recibía comentarios en el vestuario casi a diario, y era muy reconfortante, pero había algo que la preocupaba un poco. Izuku aún no había dicho nada. Tenía que ver cómo cambiaba cada día, pero no había dicho ni una palabra. En cierto modo, eso solo hacía que le gustara aún más. Sin embargo, una parte de ella recordaba el comentario que había hecho antes del festival deportivo, sobre cómo los estándares de belleza retrógrados y despiadados de la industria de los héroes eran un mal necesario. ¿Acaso seguía creyéndolo ahora que su figura había empezado a cambiar? Diría que no valía la pena hablar de la retorcida doble moral que no se preocupaba por el aspecto de los hombres, pero sí por el de las mujeres, ahora que ella había empezado a parecerse al tipo de chica que la doble moral favorecía. Ese comentario había herido a Ochako, y quería hablar con él al respecto, así que habló una tarde cuando estaban solos en su habitación, que estaba decorada con todo tipo de artículos de héroes, aunque era notable la ausencia de All Might en la habitación. «Oye, Izuku», dijo ella suavemente. «¿Sí?», preguntó, levantando la vista de sus notas. Por desgracia, ella había decidido interrumpir una sesión de estudio. «He estado pensando en algo que dijiste hace un rato y quería hablar contigo. ¿Te parece bien si hacemos una pausa?», preguntó. «Claro». «¿Qué pasa?», dijo Izuku, apartando sus notas y sentándose con las piernas cruzadas frente a ella en su cama. ¿Recuerdas cuando te conté que a veces siento que no soy tan buena comparada con otras chicas de nuestra clase?, preguntó Ochako. Un nudo se le formó en el estómago, intentando hacerla tropezar con las palabras, pero no lo permitió. Sí, dijo Izuku. Parecía confundido y preocupado, y sus grandes ojos verdes no se parecían en nada a los que habían observado a Bakugo o Todoroki durante esas peleas. ¿Sigues sintiendo lo mismo? A veces. No mucho últimamente, pero supongo que he estado pensando en lo que dijiste entonces. Cuando te expliqué que me sentía presionada por la expectativa de que las heroínas fueran poderosas, fuertes y capaces, además de hermosas, dijiste algo que, en retrospectiva, me duele un poco. Dijiste que era un mal necesario. Izuku parecía perdido, así que Ochako pensó que debía ir al grano. En ese momento, no pensé mucho en ello, pero ahora, me miro al espejo y veo mi cuerpo cambiando por lo mucho que me esfuerzo, y lo recuerdo. Probablemente sea una tontería decirlo, pero realmente no me veo a mí misma cuando veo estos nuevos músculos, cuando noto lo mucho más suelto que me siento ahora con el traje. Pienso en lo mal que se sentía usar un traje ajustado cerca de chicas que eran mucho más guapas que yo, y pienso en cómo me estoy conformando con lo que siempre me avergonzaba. No me gusta. No lo entiendo. ¿A qué te estás conformando?, preguntó Izuku, parpadeando rápidamente. Esa idea de que los héroes tienen que verse bien además de ser competentes.
Cada vez que noto que estoy más delgada que antes, es como si confirmara todos mis peores temores sobre cómo me ve la gente. Ponerme en forma ha marcado la diferencia en mi entrenamiento, pero últimamente, la mayoría de las veces, las conversaciones en el vestuario se han convertido en: «Guau, Ochako, qué brazos tan increíbles». «Oye, qué bien te ves». Y eso se siente bien, pero es que... Ochako no encontraba las palabras. Probablemente no estaba comprendiendo el mensaje, así que se quedó callada. Creo que lo entiendo. Solía pensar que mi ira era un mal necesario. Me seguía a todas partes. Me aferraba a ella con tanta fuerza que apenas sentía nada más. Sentía que no podía ser nada sin mi odio hacia Bakugo, que me sostenía, me motivaba a ser mejor. Si dejaba ir mi ira, no estaba segura de no sentirme vacío por dentro. Pero entonces encontré algo que me motivaba más que el rencor, la envidia y la ira, y empecé a usarlo, dijo Izuku. Ochako se dio cuenta de que hablaba de ella, pero no la interrumpió. La miró con tanta intensidad que casi sintió que el aire se hacía más denso entre ellos. Pero esa ira no desapareció. Sigo odiando a la clase de persona que usa lo que la hace especial para menospreciar a los demás. Sé que está ahí, esperando a que la aproveche, aunque intento no hacerlo. Me enorgullezco de mí misma por haberme alejado de esa ira, pero cada vez que no puedo hacer algo, una parte de mí piensa que podría haberlo hecho si no hubiera tenido miedo de usar la ira para resolver mis problemas. Una parte de mí piensa que habría podido vencer a Bakugo esa noche si lo hubiera enfrentado a su nivel. Superar aquello que te inseguridades casi parece demostrar que tenías razón en avergonzarte, de una forma desastrosa. Se siente mal sentirse bien por aquello que antes te hacía sentir mal. Es un trabalenguas, pero ¿te resuena? Tal vez. No estoy muy segura. Solo sé que no me gusta cómo me siento. Quiero que las cosas sean diferentes. Cuando estaba en secundaria, siempre pensé que me sentiría mejor una vez que entrara a una escuela de héroes y me pusiera fuerte y en pie. Pero no me gusta cómo me siento. Es como si sentirme bien conmigo misma significara que tenía razón en sentirme mal en el pasado. Eso me parece incorrecto. No quiero sentirme así. Nadie debería sentirse así, divagaba Ochako. Sentía que lo que decía no tenía sentido. Entonces hagamos una promesa, dijo Izuku, acercándose a ella por encima de la cama. Cuando nos graduemos y seamos héroes, cambiaremos las cosas, las haremos diferentes. ¿Cómo?, preguntó Ochako, inclinándose más cerca. Hablaremos de ello. Del papel que desempeñan los héroes en la percepción que los niños tienen de sí mismos, de cómo la percepción de ciertos dones afecta a quienes los poseen. De todo. ¿Quieres cambiar el mundo?, dijo Izuku. Ochako no podía apartar la mirada de él. La cautivaba la determinación ardiente en sus ojos, la confianza inquebrantable que la tenía cautivada. El mundo es un lugar enorme, murmuró Ochako. Japón, entonces. Vamos. Izuku se puso de pie de un salto y la tomó de las manos, arrastrándola con una sonrisa. Hagámoslo. No hay nada que pueda detenernos cuando de verdad queremos algo. Al menos nada de lo que nos hayamos enfrentado. Cosmos y Breakthrough no pueden ser derrotados por un monstruo más fuerte que All Might. Mochi y Matcha, salvando vidas y cambiando mentalidades. ¿Verdad? Ochako lo miró conmocionada. Izuku acababa de confesar algo horrible, algo que la había perturbado profundamente, al menos, pero ahí estaba él intentando animarla y hacerla sentir mejor. Seguramente estaba tan destrozado por sus defectos como ella por los suyos, pero no se preocupaba por sí mismo cuando podía estar ayudándola. Eso era tan dulce, pero también hacía sentir a Ochako que no estaba haciendo todo lo posible como novia. ¿Cuánto tiempo llevaba cargando con eso antes de decírselo justo entonces? Iba a mejorar. ¿Cómo podría alcanzarlo, si ya era tan perfecto? Ochako no pensó mucho en lo que haría a continuación. Simplemente se puso de puntillas y le dio un beso justo en los labios a Izuku justo cuando iba a empezar a hablar de nuevo. Fue rápido, no del tipo que se ve en las películas, pero a Ochako no le habría importado si hubiera durado una eternidad.
Su rostro debía estar rojo como un tomate para cuando vio bien el de Izuku, que probablemente era el único que podía estar más rojo que el suyo. Él la miró fijamente y sonrió, claramente incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Tú y yo. Briartrou y Cosmo. Matcha y Mochi. Salvando vidas y cambiando mentalidades, dijo con una sonrisa, de alguna manera aún más grande que la de él. ¿Para qué fue eso? Chilló Izuku. Por ser increíble, se rió Ochako. Izuku le devolvió el beso de inmediato. Ese fue el que hizo que Ochako perdiera por completo la confianza que había mostrado segundos antes. El corazón le latía con fuerza en el pecho y se encontró sin aliento, incapaz de respirar bien. Tuvieron que alejarse unos pasos después de los dos besos, y no soportaron cruzarse las miradas después, pero de alguna manera terminaron su sesión de estudio. Ochako salió de la habitación de Izuku completamente sonrojada, con la cara roja como un tomate y las manos inmóviles. La última vez que vio a Izuku esa noche, no era mejor que ella. Nunca querría que fuera de otra manera. Los días siguientes a que Izuku finalmente encontrara el coraje para besar a Ochako fueron perfectos. ¿Importaba que ella lo hubiera besado primero? No lo creía. Lo único que le importaba a Izuku era que por fin había encontrado un momento para expresar lo agradecido que estaba por su presencia en su vida. Después de eso, había estado en las nubes, incapaz de estresarse ni entrar en pánico por los exámenes después de la euforía que sintió tras ese increíble momento con Ochako. Había sido su primer beso, aunque no se lo había dicho, y aunque a veces volvía a caer en el pánico y se preguntaba si había sido su primer beso, siempre se las arreglaba para recordarse a sí mismo que en realidad no importaba. No estaba celoso de personas cuya existencia desconocía. Izuku no iba a permitir que su mente imaginara algo por lo que enfadarse. Había terminado de convencerse a sí mismo de estar enojado o triste. Simplemente estaba feliz. Tras uno de sus primeros regresos a la USG, aproximadamente 2 meses después de que su primer intento de entrenamiento de rescate se viera interrumpido aunque pareciera que había sucedido hace años, Izuku se creó una oportunidad. Visitó a 13 al terminar las clases del día en la sala de profesores. Aprovechó la completa ausencia de nerviosismo tras su conversación con Ochako días antes y se acercó a su espacio de trabajo para hablar sobre lo que lo había llevado a hacer prácticas con ella. Su pequeña oficina en realidad, un simple escritorio, estaba decorada con pegatinas que mostraban efectos astronómicos, como estrellas y planetas. 13 lo miró en silencio. Los grandes ojos de su casco inexpresivo no revelaban sus pensamientos mientras él se acercaba. Quería hablar contigo sobre lo que ocurrió durante el ataque a la USG. En privado, si es posible, dijo Izuku, mirando a los numerosos profesores que trabajaban a su alrededor, algunos de los cuales lo oían claramente y fingían no oírlo. Claro. Hay una sala de conferencias al final del pasillo, dijo 13, con su tono alegre como siempre, aunque Izuku vio cómo cambió de postura cuando mencionó lo sucedido. Una vez sentados uno frente al otro en una habitación por lo demás silenciosa, Izuku continuó la conversación desde donde la había dejado. Me siento mal por no haber tenido la oportunidad de hablar mucho después del incidente de la USG, ni durante la semana de prácticas. ¿Por qué? No fue tu culpa. Hubo otras cosas que lo obstaculizaron. Ser un héroe se trata de interponerse entre esas otras cosas y las personas a las que más amenazan, lo cual has hecho una y otra vez, dijo 13. Bien. Solo quería disculparme. En aquel entonces, durante todo el incidente de la USG, no estaba bien mentalmente y cometí una estupidez, dijo Izuku, arremangándose la chaqueta y luego la camisa para revelar la cicatriz que había tomado su brazo cuando el don de 13 le desgarró la piel y los músculos. Era como si le hubieran arrancado tiras, pero había conservado casi toda su masa muscular. Algunos días le dolía con dolores fantasma, pero era soportable. 13 la miró y suspiró. ¿Me salvaste la vida, quieres decir? Preguntó. Ese tal Kurohiri me habría matado si no hubieras actuado. Fue una locura que te pusieras en peligro mortal para salvar a alguien que acababas de conocer ese día, pero estoy en deuda contigo por esa locura, así que no deberías lamentarlo.
Si acaso, debería haberte agradecido como es debido hace mucho tiempo. Creo que las prácticas fueron mi forma de hacerlo. Supongo que ninguno de los dos encontró tiempo para decir lo que quería. ¿De verdad es tan difícil ser un héroe? ¿Nunca tener tiempo para lo que te gustaría porque estás salvando a alguien? Preguntó Izuku. Para algunos. Para los que están entre los 100 héroes más o menos, sí. La mayoría de los demás tienen un buen equilibrio entre vida laboral y personal. Una vez escuché a Aux bromear sobre lo fácil que sería su trabajo si ocupara el puesto número 20 en lugar del número 3. Tendría mucha menos supervisión y más tiempo libre. Como el que ocupa el puesto número 20, estoy de acuerdo, aunque no tenga tanto tiempo ni libertad como quisiera, explicó Titen. Si así es el 20º puesto, Izuku no podía decirlo. Sus opiniones sobre All Might habían fluctuado durante el último año, más o menos. Cuando lo conoció el año pasado, seguía siendo el mismo fan incondicional que había sido desde pequeño, porque All Might asumió la responsabilidad de ayudar a la gente con su don y lo hacía con una sonrisa. Era la imagen que Izuku veía en su cabeza cuando pensaba en lo que deseaba ser. Entonces, conoció a All Might, descubrió su verdadera forma secreta y vio cómo su imagen del héroe infalible se hacía añicos ante sus propios ojos. Poco a poco llegaron a un entendimiento una vez que Izuku empezó en la UA, pero aún había algo sin resolver entre ellos, y él era consciente de que era su culpa. Había decepcionado a All Might al rechazar su oferta de One for All. Ambos se habían decepcionado mutuamente. Ninguno era lo que imaginaban que el otro podría ser. Eso seguía presente entre ellos cada vez que hablaban a solas, sin la protección que Ochako les ofrecía, pues ambos coincidían en que era la persona perfecta para el trabajo. Aprender que héroes de tan alto rango eran prácticamente incapaces de llevar una vida normal, sin duda impulsó a Izuku a empatizar más profundamente con el hombre que había visto en aquella azotea hacía tanto tiempo, el mortal enfermizo y abatido que Izuku creía comprender un poco mejor ahora. Aunque vale la pena ayudar a tanta gente como yo. No cambiaría mi vida actual por ningún otro camino. Pregúntale a cualquiera de los 100 mejores héroes y te dirán lo mismo, dijo 13 rápidamente, como si pensara que sus palabras podrían sonar como una crítica al heroísmo. Claro. No creo que jamás pueda renunciar a mi sueño. Sería traicionar a todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí, aunque aún no he llegado muy lejos, dijo Izuku. Bien, y eso fue lo otro que nos perdimos. Tu progreso se vio interrumpido por el ataque a Osu. ¿Aún quieres aprender algo nuevo con tu don? Preguntó 13. Fue como si un rayo recorriera cada terminación nerviosa del cuerpo de Izuku. Sí. Entonces creo que es hora de revelar por fin un secreto que he guardado durante 12 años, dijo 13 con gravedad. Añadió con una risa. Me duele incluso admitir que ha pasado tanto tiempo. No tienes que contarme un secreto solo porque no puedo resolverlo por mi cuenta. Seguro que lo lograré. Balbuceó Izuku. No, está bien. Es solo un secreto cuando se trata de villanos. Todo el personal de la UA sabe de este secreto que guardo. El director Nezu es quien más me ayuda de guardarlo. Me alegra compartir esto con ustedes, porque a eso se trata. No se trata de revelar un secreto, sino de compartir algo que creo que podría beneficiar a un estudiante. Ese es mi trabajo como profesor, dijo 13. Si estás seguro, dijo Izuku vacilante. Lo soy, dijo 13. En mi segundo año en la UA, un día me esforcé al máximo durante el entrenamiento. Fue más difícil que nunca antes. Mi compañero hizo lo mismo, y aprobamos el ejercicio que estábamos haciendo en clase ese día. El problema fue que me había esforzado demasiado. El edificio en el que estábamos se nos vino encima porque mi don había causado daños estructurales bastante graves. El don de mi compañero creó agua jabonosa, y no era lo suficientemente fuerte en ese momento para mantenernos a salvo, así que actué. Estaba exhausto, mi cuerpo no se movía como quería, pero deseé con todas mis fuerzas evitar que los escombros que caían nos aplastaran, y mi don reaccionó a ese deseo. Lo llaman despertar. Es muy raro, casi inaudito, pero ocurre. Un despertar puede desencadenarse cuando alguien está al borde de la muerte o en una crisis inmensamente estresante.
Permite a una persona invocar un aspecto de su don que tal vez desconocía antes. Mi don despertó mientras el edificio se derrumbaba a nuestro alrededor ese día, y manifesté la capacidad de revertir la función de mi agujero negro. Generé lo que se llama un agujero blanco, que había sido un mero experimento mental a ese momento. Mi don invirtió y repelió los escombros que caían, ya que un agujero blanco es lo opuesto a un agujero negro. Nada puede entrar en el agujero blanco, así como nada puede escapar del agujero negro. Ese despertar me dio una forma de usar mi don sin destruir nada y salvé a mi amigo con ese nuevo poder que me dio. Solo he podido invocar ese poder de agujero blanco un puñado de veces desde ese día, ya que parece que mi don requiere mucho más de lo que se necesita para crear energía que para destruir materia, pero siempre puedo sentir que hay ese segundo aspecto de mis habilidades ahí, latente pero esperando a ser usado cuando pueda manejar el esfuerzo. Izuku se quedó atónito y en silencio. No sabía que fuera posible crear una nueva habilidad en el calor del momento. ¿O sí? Durante el uso, mi don evolucionó. Ya no necesito los 5 dedos de una mano para tocar algo y usar mi don con esa mano. Ahora, tocar algo con la mitad o más de mis dedos lo destruirá. Pero recuerdo que mi don podía hacer cosas cuando lo manifesté por primera vez que ahora no puede. La limitación de 5 dedos la impuse yo mismo, de alguna manera, y subconscientemente decidí eliminar ese bloqueo durante el ataque USG. ¿Es eso lo mismo que un despertar? Quizás. Cuando me hicieron pruebas después de que mi don despertara, dijeron que los despertares no pueden simplemente darte poderes que antes no tenías. Siempre fui capaz de generar agujeros blancos, simplemente nunca había descubierto esa habilidad. Dijeron que ejemplos comunes de poderes despertados son aquellos que el usuario simplemente nunca había intentado antes, aspectos de un don que el usuario ha suprimido por alguna razón, o usos de su don que le habrían hecho daño antes del momento exacto en que manifestó esos poderes. No soy un experto, pero eso es lo que recuerdo. Dado todo eso, me inclino a decir que, de hecho, experimentaste un despertar de tu don. ¿Qué más recuerdas que tu don puede hacer que no eres capaz de hacer ahora? Dijo 13. Mi poder de desintegración se propagó la primera vez que lo usé. Yo, Izuku, siempre tenía que respirar hondo antes de hablar de esto. Usé mi poder accidentalmente contra toda mi clase la primera vez que se manifestó. La mayoría murió. El problema es que solo toqué a una persona. Fue como si mi don fuera contagioso. Solo toqué a una persona, pero toda la sala quedó reducida a escombros, e incluso los que sobrevivieron mostraron signos de haber sido heridos por mi poder. Me pregunto por qué no puedo hacerlo ahora. No diré que sé exactamente qué tipo de bloqueo mental te has impuesto, mi gorilla. Sé que después de que mi don se manifestara por primera vez y mi padre quedara atrapado en él, mi poder no se activó hasta un año después. Fui a muchos terapeutas que me ayudaron a lograr que pudiera usar mi don sin que se desactivara si había otras personas en la habitación. Quizás te vendría bien ese tipo de ayuda, dijo 13. Sí, dijo Izuku, mirándose las manos, envueltas en la tela negra que a veces parecía una burla. No puedes tocar a la chica que te gusta con tus propias manos. Si pudiera dominar su don, intentar hacer lo que 13 decía y de alguna manera anular o incluso revertir sus efectos, nunca volvería a lastimar a nadie con su poder. Podría tomar la mano de Ochako, sentir su piel contra la suya mientras caminaban de la mano. Gracias por el consejo. Haré todo lo posible para que valga la pena que hayas revelado un secreto que has guardado durante tanto tiempo. No creo que sea la mejor manera de verlo. No compartí esto contigo porque pensé que algo en particular podría salir de ello. Sabía que necesitabas ayuda, así que quería ayudarte. Así de simple, explicó 13. Sí. Así de simple, dijo Izuku. Sonrió, pero ni siquiera él estaba seguro de cuán real fuera. Si 13 se dio cuenta, no lo hizo evidente. Izuku salió de la sala de conferencias con muchas más preguntas que respuestas. ¿Cómo se suponía que iba a descubrir los aspectos de su don que se habían encerrado tras el enorme trauma que había experimentado en aquel entonces? ¿Qué haría con esos poderes si lograba acceder a ellos? Extender los efectos de su decimación más allá de lo que había tocado no servía de nada. Intentaba lograr el efecto contrario.
Izuku quería que su don fuera la herramienta menos peligrosa posible para la decimación. Ya no quería destruir nada. ¿Qué opción tenía si quería crear algo, o al menos preservarlo tal como estaba a pesar de haberlo tocado? Esa era la pregunta que le rondaba la cabeza desde aquella noche en Osu, y aún no tenía una respuesta, pero tenía una ligera idea de cómo encontrarla. Siguiendo el consejo de 13, tendría que esforzarse. Después de todo, ella misma lo había dicho. Los tipos de despertar de los que hablaba 13 no solo otorgaban poderes que antes no tenía. Sacaban a la superficie aspectos de un don que siempre habían estado ahí, pero ocultos por alguna razón. Si un despertar podía eliminar su límite autoimpuesto de 5 dedos, un despertar podía darle control sobre si su don se activaba o no. Si ese era el alcance de un despertar, entonces Izuku presentía que probablemente algo estuviera oculto en su interior, esperando a ser encontrado. Por primera vez, Izuku estaba seguro de que podía lograr aquello por lo que había trabajado durante tanto tiempo, y en su interior agradeció de nuevo a 13 por su ayuda. No sabía qué habría hecho con ella. Iba a hacerlo. Si sobrevivía primero sus exámenes finales. Ochako se desplomó en su silla al recibir los resultados de sus exámenes escritos. No confiaba en obtener una puntuación muy alta, pero lo había hecho bien. No era una calificación excelente ni nada por el estilo, pero era más que suficiente para aprobar. Eso era todo lo que buscaba. Ochako sintió un hormigueo de satisfacción, y toda la tensión que había estado acumulando durante las últimas semanas se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Si tuviera que adivinar por los comentarios, estaría en la mitad de la tabla de puntuaciones finales, quizás incluso un poco por delante. Era emocionante pensar que su rendimiento en un examen escrito estuviera por encima de la media. No era frecuente que Ochako sobresaliera académicamente en secundaria, así que le dio un poco de energía saber que le iba bien en ese aspecto, y también en la UA. Incluso el que obtuvo la calificación más baja de la clase, que parecía ser caminar y por la charla en la sala, todavía había aprobado todos sus exámenes, lo que significaba que tenía que estar muy por encima del resto del país en el aspecto académico de su educación. Al escuchar las conversaciones de sus compañeros, Ochako descubrió información interesante. Momo había sacado la mejor nota de todos, como todos esperaban. El siguiente fue Ida, lo que no sorprendió a Ochako en absoluto. Ese chico era inteligente, pero tendía a dejar que sus sentimientos personales nublaran su juicio y le impidieran ver algo que a menudo tenía delante. En clase, nada de eso importaba, así que era un genio. En tercer lugar, a Ochako le pareció divertido cómo todos empezaron a hablar de ello como si fuera una tabla de clasificación que dio Izuku, algo que Ochako también esperaba. Su talento se centraba más en las estrategias de campo de batalla que en el estudio teórico, pero seguía estando muy por delante de la mayoría en ese aspecto. Había ayudado a Ochako a estudiar para los exámenes y probablemente fue un factor importante en su alta puntuación. Tenía que compensarlo de alguna manera, aunque una parte de ella sabía que él nunca le pediría nada. Qué lástima que no lo hiciera. Mientras la clase charlaba sin parar en los pequeños descansos y en sus bloques de almuerzo a lo largo del día, Ochako se dio cuenta de que aún no habían terminado. Aún no habían presentado el examen final de su clase de heroísmo fundamental. Por lo que pudo deducir de algunos de los demás, podrían haber asumido que si aprobaban todas las clases generales, podrían permanecer en la senda de los héroes. No estaba tan segura de que fuera cierto. La silenciosa sensación de suficiencia de sus profesores a lo largo del día la hizo pensar que había algo más, una prueba de sus habilidades como héroes en formación, así como de sus habilidades como simples estudiantes. Algo más se avecinaba. Mirando a los chicos con los que había luchado en Osu esa noche, se dio cuenta de que todos pensaban lo mismo que ella. Tenía que haber algo más. No sería guay si no le quitaban la alfombra a uno, con toda la fuerza posible y lo llamaban una oportunidad de aprendizaje. Eso probablemente no era tan positivo como lo habría expresado si lo hubiera dicho en voz alta. Supuso que Izuku y Todoroki debieron haber estado influenciándola más de lo que pensaba. Esa tarde, se vistieron y se encontraron con Aizawa afuera de un centro de entrenamiento entre los diferentes campos de entrenamiento que la UA había dispuesto en su campus.
El traje de Ochako le quedaba diferente a como era antes, ya que era más delgada que cuando se lo fabricaron, y al mismo tiempo, músculos sólidos y poderosos habían reemplazado las curvas suaves y redondeadas. El traje era más holgado en las caderas y los muslos, pero se había ajustado en los bíceps. Le tocaba un cambio de talla, pero aún no lo había hecho, así que el traje le resultaba un poco incómodo cuando se reunió con el resto. Izuku se unió a ella poco después con la sudadera con capucha del mismo blanco estéril que su cabello, sobre el traje de debajo. Apenas podía ver las líneas individuales de músculo que resaltaban sus fuertes piernas, las piernas de un velocista, a través del traje ajustado, pero lo ignoró por ahora. El traje de Todoroki probablemente fue el que más cambió desde que empezó la escuela, ya que empezó con ropa de civil normal, con la mitad del cuerpo cubierta de hielo, y más tarde justo antes de las prácticas, si Ochako no recordaba mal cambió a un traje completamente diferente. Un mono azul oscuro con botas blancas y varios accesorios en el cinturón y el arnés que regulaban su temperatura corporal, según el propio Todoroki. Los estudiantes héroes se reunieron frente a Aizawa, y este comenzó su discurso a la clase. Lo han hecho bien. Todos aprobaron sus exámenes escritos, lo cual no siempre sucede. Siéntanse orgullosos. Pero no se les suba a la cabeza, dijo Aizawa, añadiendo la última parte mientras miraba con enojo a Kaminari y Mina cuando empezaron a vitorear. Dicho esto, aún no han terminado. Hay un desafío más que deben superar si quieren destacar este trimestre. Algunos estudiantes, Kaminari y Mina en particular, empezaron a quejarse en voz baja, pero Aizawa continuó como si no los oyera. Sus exámenes prácticos son especiales este año. Nunca los habíamos hecho exactamente así que siéntanse afortunados de ser el método con el que ponemos a prueba este formato. Aizawa sonrió tan ampliamente que les dio escalofríos a la mitad de los estudiantes que rodeaban a Ochako. Si su tutor estaba disfrutando de algo, no solía ser buena señal para ellos. Salgan. Hubo media docena de preguntas a medias sobre lo que quería decir antes de que ocurriera. La puerta principal del edificio donde se habían reunido se abrió y salieron 5 personas. El más reconocible de ellos fue Olmig, pero pronto se hizo evidente para Ochako que cada uno de los hombres y mujeres reunidos era un maestro suyo. Olmig, Tirten, Cementos, Present Mic y Power Loader salieron a recibirlos, todos con sus trajes de héroe habituales, además de bandas en las muñecas y los tobillos que Ochako nunca antes había visto. Ahora que las había visto, Ochako también pudo identificarlas en Aizawa. ¿Qué eran? Aizawa desvió su atención de las misteriosas añadiduras a sus trajes de héroe. Se dividirán en grupos de 3, y un grupo de 4 ocupará el asiento vacío. Cada grupo se enfrentará a uno de los profesionales que tienen delante, dijo Aizawa. Eso causó un alboroto, ya que la mayoría de los compañeros de Ochako se quejaron de la injusticia. Los únicos que no reaccionaron fueron Todoroki, Iida, Izuku y, por alguna razón, Shoji. A Ochako siempre le había intrigado ese aspecto de Shoji, cómo podía aceptar cualquier cosa. Tranquilos. Será una batalla cuesta arriba, pero no os preocupéis. Encargamos a los estudiantes del curso de apoyo que nos hicieran handicaps para que podáis ganar. Un suspiro de alivio recorrió la clase. Posible, no probable. Recuerden, todos seguimos siendo héroes profesionales fuertes. Ya han tenido una experiencia similar, algunos más de una vez, pero este examen se trata de cómo trabajar juntos para vencer a un enemigo abrumadoramente más poderoso que ustedes. Procuren no morir. Eso enfureció a la clase de nuevo, murmurando para sí mismos y reaccionando exactamente como Aizawa quería. Ochako resistió el pánico y se preguntó quiénes serían los 4 y contra quién se enfrentarían. En el mejor de los casos, estaría en el grupo de 4 con Izuku, Iida y Todoroki para apoyarla, y sería contra alguien como Power Loader, ya que Izuku y Todoroki tenían ataques de área y eso interrumpiría la excavación de Power Loader. Sin embargo, Ochako dudaba que le asignaran el mejor de los casos. Se demostró que tenía razón momentos después. Aizawa organizó los grupos con un plan en mente. Eso era obvio para Ochako, pero el propósito de todo aquello se le escapaba.
Cementos llevó a Kirishima, Sato y Kaminari a comenzar su examen sin perder un segundo. Kyoka, Koda y Shoji se enfrentaron a Present Mic, a quien Kyoka parecía temerle. 13 intentó mostrarse alegre, pero Mina, Aoyama y Toru no se sentían muy optimistas sobre sus posibilidades. Power Loader se llevó a Zero, Tokoyami, Ojiro y Tsu quienes, por desgracia, formaban el grupo de 4 a su propio rincón del campus. Eso dejó a 6 estudiantes que no habían sido expulsados y a 2 profesores que aún rondaban por allí. Aizawa y All Might resultaban intimidantes, observando en silencio y dejando que Ochako, Todoroki, Iida, Izuku, Mineta y Yaoyorozu se consumieran en el silencioso nerviosismo que exudaban y absorbían los unos de los otros. Ochako esperaba que no la asignaran a All Might. No sabía qué haría si la obligaran a pelear con su maestro, su mentor, su ídolo. Por otro lado, tampoco quería pelear con Aizawa. Estaba empezando a comprender la mentalidad de Aizawa con este caso. No había una buena opción. Mineta, Iida, Uraraka, están con All Might, dijo Aizawa con naturalidad, como si no supiera que la voluntad de los 3 estudiantes se desmoronaba al pronunciar sus nombres. Eso significa que Yaoyorozu, Todoroki, mi gorilla, me están esperando. Ochako salió de su desesperación por un momento para mirar al otro grupo. Izuku iba a luchar contra Aizawa. Esa era una receta para el desastre. Claro, Aizawa podía borrar el don de Izuku fácilmente, así que nadie iba a salir lastimado, pero su relación ya era extraña. ¿Qué pasaría si Aizawa ganaba? ¿Qué pasaría si Izuku ganaba? Ochako no podía distinguir si la mirada de diversión en el rostro de su maestro se debía al hecho de que los habían juntado, si era la mirada de fría determinación de Izuku lo que causaba su sonrisa burlona, o si solo estaba imaginando lo que le diría a Izuku si no aprobaba el examen. ¿Se suponía que estaba amañado? Ochako sonrió al darse cuenta de que Izuku nunca había dependido mucho de su don en combate, no para ataques directos. Quitarle su don era quitarle una de las muchas herramientas de su arsenal. Ochako casi deseó poder estar en el grupo de Izuku solo para ver la expresión en el rostro de Aizawa cuando perdió espectacularmente contra Izuku. Por desgracia, Ochako no confiaba tanto en su capacidad para vencer a All Might. Claro, tenía a Iida de su lado, algo por lo que estaba agradecida, y el don de Mineta era útil a pesar de que su personalidad era un poco incómoda, pero no creía que ni siquiera los 3 trabajando juntos pudieran acercarse a derrotar a All Might. Recordó que All Might también llevaba las desventajas, mientras se separaban del otro grupo y se dirigían a la arena de exámenes. Estaban hechas para reducirlo a un nivel que pudiera ser vencido. Pero como un simple objeto de apoyo reduce una fuerza aparentemente infinita a un nivel manejable para estudiantes de secundaria, Ochako no podía pensar así. Ese es el tipo de pensamiento que significa la derrota incluso antes de que comience la pelea. Tenía que haber una manera. All Might no era infinitamente fuerte. Su verdadera forma lo demostraba con más claridad de la que realmente necesitaba. El punto seguía en pie. Tenía que haber una manera. Ella lo encontraría y ganaría, tal como lo hizo Izuku, tal como todos lo habían hecho en Osu. Izuku caminaba por la calle principal de Ground Delta, un falso barrio residencial adyacente a Ground Beta, donde se había celebrado el examen de admisión. Todoroki y Yaoyorozu caminaban delante de él en silencio mientras él se agachaba y presionaba los dedos contra la calle por una fracción de segundo, antes de retirar la mano y observar la reacción. Un trozo de la calle del tamaño de una tapa de alcantarilla se agrietó y se hizo añicos en una docena de fragmentos de cemento. El agujero que dejaron cuando Izuku se volvió a poner el guante y se metió los fragmentos en los bolsillos tenía aproximadamente la profundidad de su dedo meñique. Se irguió en toda su estatura y corrió hacia Todoroki y Yaoyorozu, siguiendo el paso de los 2 estudiantes más altos e intentando no sentir que lo menospreciaban cuando literalmente tenían que bajar la mirada para hacer contacto visual. ¿Para qué fue eso?, preguntó Todoroki. Mi don no es muy útil en combates cuerpo a cuerpo, así que me gusta fabricar mis propias armas, explicó Izuku. Puedo crearte herramientas si necesitas ayuda, dijo Yaoyorozu mientras la palma de su mano brillaba con destellos rosas y azules.
Luego sacó un bastón de casi 2 metros de su palma brillante, como si fuera un personaje de videojuego equipándose con algo de su inventario. ¿No deberías guardar tu don para cuando realmente importe?, preguntó Izuku. Esa es una buena idea, dijo Yaoyorozu. Miró a su alrededor mientras caminaban, con una clara concentración en su rostro. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo contrarrestar a Aizawa? No, dijo Todoroki frunciendo el ceño. Un par, sí, susurró Izuku mientras miraba por encima del hombro, igual que Yaoyorozu. Aizawa era un depredador de emboscada, así que necesitaban asegurarse de que su percepción de la situación fuera perfecta. De lo contrario, usaría esa oportunidad para eliminarlos lo más rápido posible. Tenemos que cegarlo. No puede borrar los dones de la gente que no ve. Pero esas gafas que usa lo impiden, así que será difícil. Mi otra idea es destruir su tela de unión. Eso reduce mucho su movilidad y poder de ataque. Aparte de eso, no tengo nada. ¿Y tú? Tu don sería ideal para ese segundo plan, mi gorilla. Sin embargo, puedo crear algunas herramientas relevantes para el primero, dijo Yaoyorozu. Unos muñecos pequeños se materializaron en sus manos con un brillo rosa y azul. Les entregó uno a Izuku y a Todoroki, y se quedó con uno. Izuku intentó abrir su muñeco, pero ella lo detuvo. Son granadas aturdidoras. Ábrelas si quieres cegar a alguien. Esas gafas evitan que los ojos de Aizawa sufran daños, pero si las cosas salen como queremos, deberían seguir siendo un obstáculo. Si las cosas salen como queremos, sería un cambio de aires refrescante, dijo Izuku con una sonrisa. Para su sorpresa, la expresión de Todoroki cambió ligeramente en respuesta a la broma. Algún día, haría reír a Shoto Todoroki. Algún día. Me inclino a estar de acuerdo, dijo una voz desde el aire, acercándose a medida que avanzaba la frase. Los tres estudiantes alzaron la vista para ver la figura oscura de su maestro, con sus vendajes ondeando a su alrededor como los hilos de una telaraña. Izuku apenas tuvo tiempo de notar la ironía de que esa fuera la primera comparación que se le ocurriera antes de que su cuerpo reaccionara ante la amenaza. Desactivó los guanteletes y sacó los fragmentos de sus bolsillos. Izuku arrojó los fragmentos del camino a Aizawa mientras caía hacia ellos, pero permanecieron sólidos. Había planeado que se desintegraran en el aire y se colaran en las gafas de Aizawa para bloquear su visión, pero eso solo podía significar una cosa. Su don no estaba funcionando. Izuku rehizo sus guanteletes y esquivó a Aizawa mientras descendía entre él y Todoroki, quien adelantó el pie derecho como si fuera a usar su hielo, pero no ocurrió nada. Los tres estudiantes se detuvieron al llegar a la misma conclusión, que Aizawa expresó apenas un instante después. No entiendes por qué soy tu oponente, ¿verdad? Dijo Aizawa con una sonrisa burlancia. Es porque los tres dependen de sus dones para tener alguna viabilidad en combate. Si me ven, yo los veo, y si los veo, ya han perdido. Izuku intentó un puñetazo, pero Aizawa lo esquivó y le propinó un puñetazo en las costillas. Todoroki intentó una patada alta mientras Aizawa se enderezaba de nuevo, pero ocurrió lo mismo. Aizawa la esquivó y le quitó la pierna a Todoroki, que estaba en el suelo, haciendo que Todoroki cayera con fuerza al suelo. Yaoyorozu atacó con su bastón, pero Aizawa tuvo que abandonar otro ataque contra Izuku para esquivarlo. Saltó fuera del alcance del bastón y usó su tela para subirse a una farola. Las telas atacaron entonces el bastón de Yaoyorozu y lo arrebataron, aunque ella se aferró con fuerza y evitó que se lo arrebataran. Respirar demasiado profundamente le hizo doler el costado por el golpe en las costillas, pero Izuku enseñó los dientes y saltó en ayuda de Yaoyorozu. Sus talones resbalaron en el suelo por la fuerza del tirón de Aizawa, pero Izuku la ayudó a retirar el bastón. Las telas se retiraron y Yaoyorozu se tambaleó hacia atrás con el bastón en ambas manos. Todoroki se puso de pie rápidamente y sus manos se dirigieron a la granada aturdidora que guardaba en el bolsillo. Estas gafas son antidestellos. No puedes hacerme daño con una granada aturdidora, aunque la idea sea buena, dijo Aizawa. Sin tus dones no podrías oponerte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te escondes ahí arriba?, preguntó Todoroki con un gruñido mientras sacaba la mano vacía del bolsillo.
Está claro que no puedes acabar con esto sin más. Es sencillo, dijo Aizawa mientras saltaba de un punto a otro y aterrizaba en un tejado frente a ellos. Tienen una ventaja numérica enorme, y uno de ustedes tiene un arma que no puedo simplemente borrar. Así que mantener la distancia me beneficia ahora mismo, y a ustedes les hace perder el tiempo. Tenían 20 minutos cuando esto empezó. ¿Cuántos han pasado? ¿Lo saben? Aizawa sonrió mientras los miraba, con los ojos ocultos por las gafas angulares que, de alguna manera, parecían amenazadoramente huecas debido a las sombras oscuras entre las barras amarillas. Serán mejor que encuentren una manera de vencerme sin sus dones o que me evadan durante más de unos instantes. Si no, pierden. Vamos, entonces. Gritó Izuku, cruzando los brazos y haciendo que los guanteletes chocaran. Aizawa rió y saltó de su posición. Se elevó por los aires, con la tela que lo ataba ondeando tras él, y se abalanzó sobre los estudiantes con un estilo mucho más agresivo que antes. El ataque inicial fue una patada de hacha dirigida a Todoroki, quien la esquivó e intentó deslizar un puñetazo por debajo de la guardia de Aizawa, dirigido a su estómago. Aizawa giró su torso alrededor del puño de Todoroki y aterrizó agachado a su lado, luego transfirió todo su impulso con una patada alta que clavó su talón justo en las costillas de Todoroki, haciéndole gruñir de dolor incluso si no se dejó empujar por el ataque. Yaoyorozu llegó con el bastón e intentó un golpe descendente para golpear la punta del bastón justo en la cabeza de Aizawa, e Izuku intentó una patada dirigida al pecho de su maestro al mismo tiempo, ya que aún estaba cerca del suelo. En un abrir y cerrar de ojos, Aizawa atrapó a Izuku con su tela de sujeción mientras él y Yaoyorozu aún estaban en la reversa de sus ataques, desequilibrándolo y haciéndolo tambalearse hacia él. Luego rodó hacia un lado y hacia atrás, y empujó a Izuku con una patada en la espalda baja. Esto lo hizo tambalearse hacia el ataque de Yaoyorozu con su bastón, del cual se apartó al recuperar el equilibrio. Yaoyorozu abandonó su ataque y, en su lugar, se abalanzó, empujando su bastón directamente hacia la clavícula de Aizawa, clavándolo por la punta, mientras este seguía agachado tras la voltereta. Aizawa saltó hacia arriba, liberando toda la tensión de sus piernas agachadas en un arrebato de velocidad que lo impulsó por los aires sobre Yaoyorozu. La atrapó con su tela y la hizo girar sobre sí mismo, de vuelta a la calle, donde se desplomó y cayó al suelo de una forma que pareció dolorosa. Izuku y Todoroki corrieron hacia Aizawa en represalia, aunque Izuku supuso que ambos debían saber que era una causa perdida sin sus armas más poderosas a su disposición. Supuso que también se estaban dando cuenta de la gran diferencia que los separaba. Dos de los mejores luchadores cuerpo a cuerpo de su clase, e incluso un héroe profesional relativamente desconocido y poco poderoso como era Seread. Aizawa lo había dicho varias veces. Abusaba de las tácticas de emboscada y utilizaba su tela atadora porque no podía confiar en un don que simplemente derrotara a sus enemigos. Todo su poder de ataque provenía de su propia habilidad. Izuku se preguntó, mientras corría hacia su maestro de nuevo e ignoraba el dolor en las costillas, cómo le habría ido a Aizawa contra el asesino de héroes. Apartó la sensación de incompetencia de su mente y canalizó la frustración que sentía hacia sí mismo y su debilidad en fuerza. No estaba seguro de que así fuera, pero si no, lo haría funcionar así. Necesitaba ganar. Izuku y Todoroki estaban sincronizados mientras se acercaban a Aizawa. Habían luchado juntos y uno contra el otro un par de veces, así que en general conocían cómo operaba el otro. Era un poco torpe ahora que no podían usar sus dones, pero mucho de eso se mantuvo. La forma en que Todoroki se movía no cambió porque su don fue borrado. Izuku podía saber cuando se estaba preparando para atacar por la forma en que su postura cambiaba en el segundo antes de lanzar un puñetazo, y buscaba una patada baja para obligar a Aizawa a esquivar uno u otro ataque, pero no ambos. Cuando Todoroki intentaba barrer las piernas de Aizawa debajo de él, Izuku buscaba un placaje alto. Cuando Aizawa intentaba atar a Izuku con su arma de captura, Todoroki atacaba para liberarlo y atrapar a Aizawa mientras estaba distraído. Mientras tanto, Yaoyorozu intentaba asestar algunos golpes con su bastón cuando los dos chicos lo distraían con sus ataques cuerpo a cuerpo, los cuales esquivaba todos, pero había un lado positivo.
A juzgar por su ceño fruncido y el silencio absoluto de Aizawa, parecía estar requiriendo un esfuerzo considerable de su parte mantenerse impasible ante su ráfaga de patadas, puñetazos y golpes, e Izuku creyó ver cómo una gota de sudor se le quitaba de la frente tras una esquiva particularmente apresurada. A Aizawa le costó esfuerzo dominarlos de forma tan definitiva. Eso era algo que Izuku creía que podría aprovechar si tenía tiempo para pensar. Izuku saltó hacia atrás ante una patada dirigida a un lado de su cabeza y metió la mano en el bolsillo para apoyarla sobre la pequeña representación de Yaoyorozu en forma de muñeca. Según ella, no le harían daño, solo lo ralentizarían un rato. Tenía que confiar en que al menos harían eso. Izuku la sostuvo en sus manos por un momento, lo suficiente para que Yaoyorozu y Todoroki vieran lo que estaba haciendo. Luego giró la pequeña tapa que formaba la mitad superior de la muñeca y se la lanzó a Aizawa, quien estaba esquivando un golpe del bastón de Yaoyorozu, que de alguna manera había terminado en las manos de Todoroki. Todoroki y Yaoyorozu se esquivaron y se cubrieron los ojos con las manos, pero Izuku observó más de cerca. Aizawa atrapó la muñeca con una mano y la miró con una sonrisa burlona. Sin embargo, Izuku no se atrevió a mirar más lejos y se protegió los ojos justo cuando Aizawa notó que la parte superior de la muñeca estaba suelta. Se escuchó un sonido como si la parte superior de la muñeca se desprendiera de la parte inferior, y entonces un destello, como un rayo, iluminó el interior de sus párpados, incluso mientras ocultaba la cara tras los brazos. El sonido fue como un disparo, e Izuku no se avergonzó de admitir que se estremeció tanto que incluso gritó. Para su sorpresa, no fue tan fuerte ni el destello tan brillante como esperaba. ¿Sería porque estaban afuera en pleno día? Los tres bajaron los brazos de sus rostros y descubrieron que Aizawa había desaparecido, porque claro que sí. Sin embargo, no estaban a salvo, ya que podría repetir la emboscada que había realizado la primera vez. Un destello de orgullo hizo sonreír a Izuku, sin embargo, por haber sido quien obligó a Aizawa a retirarse. También había una ventaja en estar solos, a pesar de que eso no los hiciera más seguros que hacía apenas unos segundos. Les dio tiempo para pensar y prepararse, e Izuku tuvo una idea tras confirmar que, si bien una granada aturdidora era un arma viable contra Aizawa, no le afectaría a largo plazo gracias a esas gafas. No esperaba que fueras tan sensible al golpe, considerando que creciste rodeado de Bakugo, dijo Todoroki mientras todos echaban a correr de nuevo. Su expresión no cambió, pero su tono se relajó un poco. ¿Ahora te gustan las bromas?, gimió Izuku. Sintió una punzada de arrepentimiento al darse cuenta de que era cierto que había perdido la sensibilidad a los ruidos fuertes desde que expulsaron a Bakugo de la UA. Eso le dejó a Izuku con un dolor en el pecho por alguna razón que no tuvo tiempo de analizar en ese instante. Izuku, Todoroki y Yaoyorozu siguieron adelante. Tenían un examen que aprobar, a como diera lugar. El corazón de Ochako ya latía con fuerza y el examen ni siquiera había empezado. Decirles a los estudiantes de primer año que lucharan y ganaran contra All Might con naturalidad era una locura. Supuso que no era muy natural ni siquiera para los profesores, pero ese no era el punto. El punto era que era una locura. Ochako corría por la carretera principal de Ground Beta junto a Ida y Mineta, intentando ignorar la desesperación vociferante que Mineta procesaba entre gritos y llantos. Necesitaban un plan. Era alumna de All Might, debería poder tomar las riendas. Técnicamente, todos eran alumnos de All Might, pero ella era diferente. Se suponía que Ochako heredaría su poder, así que debía ser capaz de liderar héroes si quería ser su sucesora. Ida corría ligeramente por delante de Ochako y Mineta, atento a cualquier señal de peligro, pero probablemente estaba tan nervioso como ella, a juzgar por su completo silencio. A Ida le encantaba hablar. Las únicas veces que se quedaba en silencio absoluto eran cuando no sabía qué decir. Su cerebro robótico se congelaba. Debía de estar asustado. Mineta definitivamente estaba asustado. Ochako necesitaba hacer algo. Bueno, chicos, ¿qué les parece si hablamos y hacemos un plan antes de precipitarnos?, dijo Ochako. Ida y Mineta dejaron de correr y los tres se quedaron juntos en medio de la calle. ¿En qué somos buenos?,
Iida se quedó pensando un momento, pero entonces su rostro se iluminó. Movilidad. Todos nuestros dones nos dan la capacidad de movernos rápidamente. Exactamente, dijo Ochako con una sonrisa. Así que creo que la evasión es la clave para ganar. No hay ningún mundo donde los tres podamos vencer a All Might. Pero quizá podamos esquivarlo lo suficiente como para atravesar la puerta. ¿Qué opinas? Será difícil. Por otro lado, nada ha sido fácil en la UA. Propongo que sigamos tu ejemplo, Uraraka, dijo Iida, y se agachó mientras sus motores aceleraban. ¿Hablan en serio?, gritó Mineta. All Might nos va a destruir de todas formas. Sí, dijo Ochako. Lo miró y, por desgracia, supo que le daría el valor para trabajar con ellos. La sonrisa que le dedicó hizo que su expresión pasara del terror a la timidez, de alguna manera, en menos de medio segundo. Habría sido halagador si hubiera sido cualquier otra persona. Pero piénsalo así. Un héroe nunca entra en una pelea sabiendo que va a perder, ni siquiera si se enfrenta a un oponente muy por encima de su nivel. Tienes que creer con todo tu corazón que puedes hacerlo, porque la mayor parte del poder es la fuerza de voluntad. Eso era lo que había aprendido de sus peleas en el festival deportivo. El simple hecho de enfrentarse a una fuerza abrumadora significaba que una persona era fuerte. Mineta la miró con los ojos muy abiertos y la mandíbula abierta, mientras que las partes de su rostro expuestas por la máscara se pusieron rojas como platos. De nuevo, se habría sentido halagada por su evidente enamoramiento, pero era Mineta. Era así con todas las chicas que soportaban estar en la misma habitación que él. Ochako dudaba que alguna vez quisiera saber lo que había estado a punto de decir, pero por suerte se interrumpió por una vez. Asintió y pareció recomponerse, antes de volver al tramo de carretera que tenía delante con una mirada sombría y determinada. ¿Intentando planear una estrategia? La voz retumbante que todos conocían rompió el silencio con un estruendo cuando All Might apareció velozmente frente a Iida. La fuerza de su frenado obligó a Iida a tambalearse hacia atrás, y solo recuperó el equilibrio cuando estuvo varios pasos detrás de Ochako y Mineta. Sería inteligente si hubiera una manera de dominar este asombroso poder. ¡Vamos!, gritó Ochako y empezó a correr. No sabía a dónde corría, pero Ochako tenía que moverse, así que eligió una dirección y corrió. Esa dirección resultó ser justo donde estaba All Might, según sus piernas. Sin embargo, solo llegó a la mitad del camino, cuando un destello lo hizo desaparecer en un borrón de color. Miró a su alrededor de inmediato y vio a All Might aparecer justo detrás de Mineta, quien se dio la vuelta y le lanzó una de las bolas en la cabeza. Aunque el ataque había sido a quemarropa, All Might fue más que lo suficientemente rápido para esquivarlo, ya que luego desapareció de nuevo en una demostración de su velocidad insuperable. All Might estaba entonces de pie sobre Ochako, a quien miró con una sonrisa más amplia que la que les había mostrado a los demás. Ochako gritó y, al girarse para huir del gigante que se alzaba sobre ella, se tocó el hombro y usó su don sobre sí misma. Dio unos pasos a saltos y luego se elevó hacia uno de los edificios a la derecha de la calle, impulsándose hacia la hilera de edificios a su izquierda, y continuó intentando ganar velocidad para escapar. Miró hacia atrás mientras se alejaba de All Might y vio a Iida acelerando a toda velocidad, y a Mineta lanzando sus pequeñas esferas moradas por delante, usando las que tenía bajo los pies como trampolines, como un tren capaz de trazar sus propias vías. Los tres huyeron, dejando a All Might atrás, literalmente, en el caso de Iida. ¿Estás huyendo?, gritó All Might desde atrás. De repente, se les adelantó, a pocos metros de Iida, quien no podría frenar a tiempo para esquivarlo. Ni siquiera te arrastras desde mi perspectiva. Iida tenía que saber que no tenía ninguna posibilidad de esquivar cualquier ataque que All Might usara contra él en los siguientes segundos. Impulsó sus motores con más fuerza, con fuego azul saliendo de sus tubos de escape, y saltó con un giro para poder girar el pie y estrellarlo en la cara de All Might con una patada devastadora que agrietó el cemento del que se había desprendido. All Might levantó el brazo y bloqueó el golpe solo con el antebrazo, y fue como si nada hubiera sucedido a pesar de todo lo que fue empujado o forzado a esforzarse por resistir la fuerza del ataque.
Entonces golpeó a Ida con un golpe casual de palma que lo envió por los aires y rodó por el camino al caer al suelo. Mineta se arriesgó mientras Olmig parecía distraído por la risa que soltó al ver a Ida ponerse de pie. Una de esas pequeñas bolas moradas voló hacia la cara de Olmig, y la aplastó sin siquiera mirarla. Solo que no se escapó de su mano a pesar de su fuerza. Se quedó atascada. Ochako, rebotando por la calle imitando el estilo de Gran Torino, la técnica del hombre que le había enseñado personalmente a Olmig todo lo que sabía, se dio cuenta de algo al ver a Olmig intentar, sin éxito, lanzar la pelota con el dorso de la mano. Podrían aprovechar eso. Había una forma de aprovecharse de una debilidad de Olmig. Era una debilidad que no existía hace momento. No era muy agradable, pero Ochako estaba dispuesta a ser un poco cruel a veces si eso significaba alcanzar su sueño algún día.